encendidos y un carbón encendido produce fuego. Un día estaba el ángel acusador a punto de acusar al sacerdote Josué porque él había manchado su vestidura. Y de pronto apareció el ángel del Señor y le dijo: oye esta palabra al ángel acusador, el que te acusa a ti y a mí cuando la regamos. El ángel de Dios apareció y le dijo al ángel acusador: tú no tienes nada que decir contra Josué, contra el líder de los sacerdotes, porque él es como un carbón encendido, él es una brasa encendida que produce fuego. Y esta noche yo y tú fuimos llamados para producir fuego en medio de esta generación, en medio de esta ciudad, en medio de esta colonia, en medio de esta familia, en medio de esta gente. Fuimos llamados a ser brasas encendidas. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate llevar porque hay una palabra que Él me dio. Hoy te voy a decir: Efata. Hoy te voy a decir: se ha abierto ese corazón a la presencia del Espíritu Santo. Ábrase ese corazón. Díselo: Señor Jesús. Decírselo en unidad. Y tu corazón. Dile: porque todo lo que hay dentro de mí. Dile: necesita. Díselo: cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón. Dile: necesita más que ti. Necesita más de ti. Necesito de ti. Dile esta noche: necesito tu toque. Necesito tu presencia, Espíritu Santo. Dame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Ya no queremos ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor Jesús, ya no quiero ser. Una vez más vamos a decírselo: ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo al Padre: necesito más de ti. Necesito más de ti. Bienvenido, Espíritu Santo. Desciende con poder. Desciende con fuego. Desciende con fuego, Espíritu Santo, sobre este lugar. Dile que estaba acá. Dile que estaba acá. Dile que estaba acá. Dile que entraba acá. Yo soy el que soy. Se le apareció a Moisés. Yo soy el que seca tus lágrimas. Yo soy el que te corona de bienes. Yo soy tu luz en medio de la oscuridad. Yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. Oh Espíritu Santo, no pares de hablar.
toque tu mente. Pídele que toque tu mente. Pídele que toque todo tu ser. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo de Dios. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. El Espíritu de Dios está. Déjalo que Él sea. Aquí para liberarte. Está aquí para liberarnos. Está aquí para darnos libertad. Está aquí para tomar tu carga. Está aquí para abrazarte. Para decirte mi pequeña. Para decirte mi pequeño. Yo te amo. Aunque no me veas, yo te amo. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Díselo con la voz y dígaselo, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. Muévete en mí con poder. Muévete en mí con autoridad. Muévete en mí con fuego. Muévete, Espíritu Santo. Hagamos cautivo todo pensamiento. Todo pensamiento va cautivo a la obediencia a Cristo Jesús en esta hora. Mi corazón llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Díselo que se mueva. Díselo que se mueva. Muévete, Espíritu Santo, sobre la roca. Muévete sobre la roca, Espíritu de Dios. Muévete en mí, Espíritu Santo. Yo no sé tú, hermano. Yo no sé tú, pero yo te voy a decir lo que dijo Pablo. Aquel hombre que dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo dijo así: para mí el evangelio del reino no me da vergüenza, porque es poder de Dios. El evangelio del reino es poder, es dinamita, es fuego, es algo especial que los simples no entienden, pero los hijos de Dios alcanzamos a discernir que el Espíritu Santo tiene un propósito en la tierra, en medio de nosotros. La promesa es esta, te la recuerdo. Él dijo que estaría con nosotros, sobre nosotros, en medio de nosotros, entre nosotros. Ríndele tu corazón al Padre. Quítate toda armadura delante de Él. Toda resistencia, diga que se acaba. Se acaba la
sentir su gracia sobre mí. Puedo sentir su poder cada mañana. Puedo ver lo mucho que Él me ama. Puedo ver la gracia que Él ha derramado. Pablo es una palabra, hermano. Oye, que la gracia de Dios se derrama sobre los corazones. Por eso mi oración de esta noche, Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú te derrames sobre cada corazón con el poder del Espíritu Santo, de los que están aquí presentes, de los que están en el canal. Derrámate sobre mi corazón, Espíritu de Dios. Trae fuerzas nuevas, libertad cautivo, vida donde había muerte. Trae sanidad donde otros decían y había enfermedad. Vida donde había espíritu de muerte. Libertad para adorar al que vive en medio de la aflicción. Hoy yo declaro por el poder de la palabra, como hijo de Dios, como servidor de Dios, que toda atadura, escucha, toda atadura del pasado, toda atadura del pecado, hoy se quema por el poder del fuego que el Espíritu Santo trae a través de la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quebranta toda atadura, quebranta toda obra maligna, quebranta toda enfermedad a través del fuego de la palabra. Quebranta y trae convicción en nuestros corazones, trae sabiduría, trae entendimiento, trae revelación. Espíritu de Dios, sopla una vez más sobre cada uno de nosotros. Sopla, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu Santo, más. Sopla fuego, fuego que consuma toda raíz de iniquidad, que consuma toda raíz de amargura. Consume, Espíritu de Dios, toda raíz, toda atadura, toda obra maligna, todo lo que el enemigo estaba usando para destruirnos. Él dice: te voy a dejar que te vayas, pero después te voy a cobrar las que me debes. Esta noche yo estoy orando por esas ataduras, para que se quebranten por el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. Hoy rociamos la sangre del Cordero, la sangre que dice la palabra que quita el pecado. No lo tapa, lo quita. No lo tapa, no lo cubre, lo quita. Padre, gracias, Padre. Dile gracias, Padre. Alza tu mano y dile gracias, Padre. Abre los cielos más. Y debe que está en la casa. Padre, abre los cielos. Abre los cielos.
estás, fue tu lugar donde estás, acomódate. Dale gracias un momento más, un minuto más. Dile gracias, Señor. Yo sé que tú me trajiste a este lugar. Yo siempre insisto y persistiré en lo mismo. Si su palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer, si nosotros estamos acá, no es porque a nosotros nos haya nacido o placido, es porque si Él pone el querer como el hacer, yo tengo que darle gracias porque Él me trajo a este lugar. Gracias, Padre, porque tú me trajiste a este lugar para una cita, para una palabra que traiga libertad a mi vida. Yo hoy escuchaba en un grupo que hay por ahí y les doy un testimonio. No paren de predicar la palabra, no paren de dar una palabra, porque tú nunca sabes en qué momento la necesita una persona. Tal vez tú pienses o el enemigo te haga pensar que no vale la pena seguir predicando, compartiendo una imagen, soltando una palabra que el Espíritu Santo te pone en el corazón por algo que leíste de la Escritura. Y hay personas que la necesitan, hay personas que están agonizando en el divorcio, en la frustración, en la enfermedad. Y hay gente que yo digo, Señor, wow, nosotros no lo vemos, pero ¿cómo es que esas personas reciben ese mensaje? Y digo, es para esa persona. Y esa persona se pone de acuerdo con ese amén y esa persona recibe la palabra. Por eso te vuelvo a insistir en que, como dice el apóstol Pablo, tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Aunque parezca que alguien no la necesita, esa palabra es para alguien. Y si Dios la habló, es porque alguien la necesita aquí en la tierra. Es porque alguien está agonizando en el desierto y necesita esa palabra para su vida personal. Por eso esta noche yo declaro que esta palabra cae en tierra fértil. Esta palabra cae en un corazón y en los corazones dispuestos. Esta palabra, como decía, abre el corazón y el entendimiento. Esta palabra trae cambios a nuestras vidas. Esta palabra trae un renacer. ¿Saben por qué no nos cansamos de hacer lo que hacemos? Te va la pauta. La Escritura es clara y dice así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay mucha gente que se cansa rápidamente de hacer lo que está haciendo, o simplemente empezamos bien y terminamos mal. ¿Por qué, predicador? Porque falta el Espíritu Santo. ¿Empezaste a hacer las cosas tú solo o empezaste como Gálatas con el Espíritu y después apoyado de la carne? Llegó un momento en que tú pensaste que de la Escritura no podías sacar nada nuevo, pero sabes, yo me sorprendo. Cada vez que yo leo digo, ay Señor, yo había leído este libro y ahora no le había entendido lo que ahora le entiendo. Esta vez tú me enseñaste algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te abre el entendimiento para cada palabra. Por eso la Biblia es un libro o una escritura que tú nunca vas a terminar de leerla, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas, siempre el Espíritu de Dios está haciendo cosas nuevas y diferentes. Por eso la palabra es esa y la clave es esa, hermano. ¿Por qué me canso rápido, pastor? ¿Por qué me desanimo? ¿Por qué se me acaban las fuerzas? Hermano, lo estás haciendo con tus fuerzas. La Escritura fue clara y la evidencia también es clara. Oye, los apóstoles no empezaron a operar en dimensiones de sanidad, de liberación, de prédica. Tan solo con la primera noche que predicó Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas. La primer prédica del apóstol Pedro, el hombre que renegó, pero que después lloró amargamente. Dice la Escritura que ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas con una prédica del apóstol Pedro una sola noche. La gente empezó a decir, ¿y ahora qué haremos? Ya mataron al Cristo. ¿Ahora qué haremos? Pedro les dijo la frase: arrepiéntanse, bautícense, conviértanse, porque la promesa también es para ustedes. Aunque ustedes sean gentiles, nosotros, es decir, también para ustedes les cae la promesa. Y después de eso tú ya sabes que sacaban a los enfermos y la gente creía que la sombra de Pedro los sanaba. Pero ya sabemos bien que no era la sombra de Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro. Y ellos estaban sentados ese día y se cumplió la palabra. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hay otra cosa: el Espíritu le da a cada uno, escucha la pauta, como Él quiere, no como yo quiera, no como tú quieras. Dice, y el Espíritu le daba a cada uno de ellos como Él quería.
Nosotros podemos querer que alguien se sane o que alguien se levante, pero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo de decirle? ¿Sí o no? O mejor me quedo callado. Ya nosotros vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Si Él dice que yo vaya a ese lugar, hasta para eso hay que preguntarle ya de todo. Cuando tú dependes de Él, ya le preguntas, ¿quieres que yo vaya a ese lugar o quieres que no vaya? ¿Debo de viajar o no debo de viajar? ¿Me debo de subir a esa combi o no me debo de subir? Espero la siguiente, le pregunto al Espíritu Santo, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Y eso dice la Escritura. Nosotros cuando oramos no sabemos pedir como conviene, dice, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que es conveniente. Él sí sabe lo que es conveniente para cada uno de nosotros y para cada situación. Por eso te bendigo con esta palabra y declaro que los cielos se abren a tu favor y a mi favor, creyendo que, como decimos, las palabras son semillas plantadas. Esta noche declaro que los cielos se abren una vez más sobre este lugar, sobre y escucha, contra toda oposición del enemigo, contra toda palabra que se haya levantado. Nosotros creemos que dice la Escritura que no tengamos miedo a lo que el hombre pueda hacer, lo que el hombre diga, lo que el hombre planee, porque hay uno más alto que vigila, y ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el Padre de Jesucristo. Ese es el que entregó a su Hijo. Ese es el que dice la palabra: de tal manera amó Él al mundo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo la tengo, dilo, yo la tengo, esa vida eterna yo la tengo. Yo creo en ese Dios poderoso. Yo creo en ese Dios que todo lo puede. Yo creo en ese Dios que todo lo sabe. Creo en ese Dios que es omnipotente. Creo en Él, creo en su palabra. Y esta noche yo declaro que de tu interior, de mi interior, correrán como ríos de agua viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos nos ponemos de acuerdo con un poderoso amén. Que así sea. Gracias, Señor. Quiero decirte que Dios nos quiere bendecir. Eso lo sabemos. Dios nos quiere bendecir. Pero cuando la bendición viene a tu casa, a tu puerta, a tu familia, tú tienes que estar preparado para recibirla. Por eso la Escritura habla de que no se vacía vino nuevo en traste viejo. No se pone un remiendo, dice acá, de vestido nuevo en un vestido viejo, porque lo demás se rompe, dice, y se pierde el odre, se pierde el vino, se pierde todo. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Al contrario, cuando Él te quiere bendecir, Él te bendice y no hay tristeza en ello. Pero si la bendición viene sobre mí, es como que yo le diga: Señor, bendíceme, Señor, dame una casa, Señor, dame mucho dinero. El Señor sabe que tal vez yo no estoy preparado para recibir esa bendición. ¿Y por qué? Porque tal vez en mi vida hay dureza de corazón. Los propios apóstoles de Jesucristo, ellos mismos carecían de ese mal. Y te voy a decir por qué tenemos que estar listos para la bendición. Mira cómo es la palabra, date cuenta de esto. Agar tenía al hijo del hombre de la promesa, que fue Ismael, fuera de la voluntad de Dios, porque fue voluntad de Sara. Y ella tenía enfrente un oasis, tenía una fuente de agua viva, y ella no lo podía ver hasta que vino el ángel y le abrió los ojos, y ella pudo ver, y fue a llenar ahí su cuero ese de piel para darle de beber al niño. Ella tenía enfrente la bendición, pero tenía el corazón, di conmigo, endurecido. Y te voy a decir por qué lo tenía endurecido. ¿Cómo dice la Escritura que la trataba Sara? Cuando nace el niño, Sara empezó a maltratarla, porque ya Agar ya se sentía la patrona ahora. Agar ya quería decirle: Abraham, se me antoja una pizza. Y Sara ahí como que, bueno, ¿y esta qué le pasa? Si es mi criada y ahora ella está disponiendo de mi marido. Pero eso pasa cuando la mujer se adelanta a los tiempos. Por eso digo, no ayudemos a Dios, dejemos que Dios sea Dios. Y dice que la Escritura que Sara empezó a maltratar a Agar. ¿No? ¿Qué le decía? No sé, no dice qué le decía, pero la maltrataba. Hasta llegó a decirle: Abraham, mira, Sara ya me empieza a ver con ojos, ya me empieza a subestimar. Antes era ella la esclava y ahora ella me mira a mí como ella la patrona.
como ella la dueña del negocio, del ganado, de los camellos. Pero Sara tenía el corazón endurecido y no podía ver la bendición. Perdón, Agar tenía el corazón endurecido por los maltratos que le daba a su señora. Y te voy a decir algo, mira, aquí está la pauta. ¿Cómo le dijo el ángel a Agar? Toma agua y vete a Egipto, porque recuerden que esa sierva era egipcia, esa criada. ¿Saben qué le dijo? ¿Sí vieron qué le dijo? Le dijo tal vez lo que a nosotros no nos gusta oír: perdona. Perdona, porque ¿sabe qué le dijo? Regrésate con tu señora y sométete a ella. ¿Cómo? Pues si ella me estaba maltratando. Ella le pidió a Abraham que me corriera y me corrió. El ángel le dijo lo que no nos gusta escuchar: perdona. Porque el perdón es una trampa. Perdón, la falta de perdón es una trampa. El perdón es una llave que abre las bendiciones. Por eso lo que te quiero compartir en breve es una llave para el corazón endurecido. Tú dices: no perdono. ¿Por qué cree que la ofensa está a la orden del día? Porque es un arma que usa Satanás para tenernos en el pozo de la desesperación. Y escucha esto, te voy a enseñar esto rápido. ¿Por qué te digo de la bendición? Porque tú pudiste, escucha, andar con el propio Jesús de Nazaret y te iba a pasar lo mismo que a los apóstoles, o me iba a pasar. Ellos acababan de ver que Jesús multiplicó pan y peces para 5,000 personas y se suben a un barco y todavía están pensando que Jesús hablaba de pan. Acababa de pasar ese milagro sobrenatural. La Biblia dice que Él les dijo: vayan y repartan. Y yo me imagino a Jesús dándole, iban agarrando, pero nunca se acababa. Nunca se acababa esos 7 panes, 3 peces para 5,000 personas. ¿Cómo los iba a repartir Jesús? Dio gracias y lo repartió, y ese pan se multiplicó. Que dice la escritura que hasta recogieron unas canastas de pan que les sobró, les quedó migajas después de repartirlo. Ellos acababan de ver eso y tiempo después, escucha Marcos 8:14. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, pero acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces. Por eso se lo dije. ¿Recuerdan el día de la primicia? Dios me ha estado mostrando algo acerca de todas y todos. Y digo a mi esposa: gracias a Dios, porque Él va a cumplir lo que Él prometió y las palabras que Él nos dio. Pero, hay un pero. Quizás puedes estar delante de tu milagro y no te vas a dar cuenta, o lo vas a rechazar. Incluso puedes decir: es del diablo, cuando Dios te está mandando una bendición. Puedes estar frente a tu bendición. Escucha, los discípulos Marcos 8:14, los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo eso porque no trajimos pan. Escucha esto. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? Todavía no comprenden. Así le dice mi versión: tienen la mente cerrada. Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? No se acuerdan de aquella vez, les está diciendo Jesús, cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Cuántas canastas llenaron entonces con todo lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús les preguntó: ¿y cuánto repartí? Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas se llenaron? 7 canastas, respondieron ellos. Jesús entonces les dijo: ¿y todavía no entienden? Les hizo la pregunta. Es decir, yo tengo miedo. Si ellos acababan de ver que Jesús había multiplicado el pan, había multiplicado los peces, y todavía ellos estaban, escucha esto, preocupados por el pan. Jesús ahí les estaba hablando, y más abajito les dijo de la hipocresía. Cuando Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, ellos rápido pensaron en pan, porque seguro tenían hambre. Y como dice el dicho, ¿cómo es el dicho? El que habla de pan es porque hambre tiene. Si hablas de pan es porque tienes hambre.
Exactamente. Entonces Jesús le dijo, ustedes no se acuerdan cuando dos ejemplos les puso Jesús. No se acuerdan el otro día que multipliqué panes con 4,000 y después con 5,000. Y todavía no comprenden. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo así. Yo te puedo predicar una palabra de poder. Ayunamos, oramos, nos portamos bien, nos esforzamos y digo, Señor, usa mi vida, habla. Pero si tú tienes la bendición en tu cara y tú no alcanzas a discernir que es el tiempo, que ya es hora, la bendición se te puede pasar y otro más la va a agarrar. Yo he estado en lugares que hay personas que les dan una palabra y la persona no la cree porque hay cierta dureza, hay cierta incredulidad. ¿Qué Jesús les dijo? Tienen la mente cerrada. Escucha, corazón duro es sinónimo de mente cerrada. Te puede estar tocando el Espíritu Santo, pero entonces no lo siento. Aquí dice la cristiana, no entienden ni comprenden, aún tienen endurecido su corazón. Esa versión lo dice, esa versión que es la normal, lo dice, pero aquí dice, ellos tienen cerrada la mente, les dice que es sinónimo de tener endurecido el corazón duro. Por eso tengamos cuidado, y se lo dije, cuando empecemos a renegar los hijos de los padres, cuando empecemos a decir, ese pastor se tiene que meter en mi vida, ya se lo dije. Es parte de nosotros decirle, hey, despiértate a tu bendición, porque quiero que Dios te bendiga. Y se lo dije, Dios está mirando nuestro corazón. Dios ama al que alegremente, Dios ama, dice Él da pan o multiplica el pan al que da. Por eso yo declaro que el pan no va a faltar en tu mesa. No va a faltar en tu mesa el pan, el favor de Dios y la misericordia sobre ti y sobre los tuyos. ¿Entiendes esta parte? ¿Cómo es que ellos andaban con el mismo Jesús de Nazaret y ellos acababan de ver un milagro? Por eso te estoy explicando esta historia de los discípulos con el maestro, con Jesús de Nazaret. Acababan de ver milagro, vecino, y te lo dije ya, sentiste el Espíritu de Dios. Yo sentí cuando salió hoy sí te voy a decir como dijo Jesús por la mujer que tenía flujo de sangre. Sentí que salió, ¿cómo fue la palabra? Poder de mí, porque él sabía que alguien con necesidad lo había tocado. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Esa mujer no decía, si lo abrazo. ¿Cómo decía esa mujer? Si tan solo tocara el borde, decía. Ella creía que con solo tocar el borde de su manto seré sana. Y así fue. Pero ella pensó y actuó y tocó el borde y se sanó. Entonces Jesús dijo, poder salió de mí. ¿Quién me tocó? A Jesús no lo podíamos engañar ni lo podemos engañar. Salió poder de mí, porque Jesús sabía que la necesidad de nosotros los hombres se suple con el poder sobrenatural de Dios. No se suple con solamente un consejo, se suple con el poder sobrenatural de Dios. Escucha eso. Por eso tú puedes tener la bendición enfrente y vuelvo y repito. Yo dije una palabra, Jesús se agarró a un ciego y mudo y se lo llevó fuera de la ciudad y dice que hizo lodo, le puso en los ojos, agarró su saliva y se la puso en la lengua de aquel y dice que le dijo una palabra en hebreo que es Efata, así dice tu Biblia, que quiere decir sé abierto. Sé abierto. Que se abra, pues, que se abra. Y en ese momento ese hombre empezó a mirar y era un sordomudo, empezó a oír y empezó a hablar. Está bien, está predicando. Empezó a hablar. Y la gente se sorprendía de lo que hacía Jesús. Decía, bueno, ¿y de dónde sacó tanto poder? ¿De dónde hace las cosas que hace? Esa es la barrera más alta que se llama incredulidad. Tenemos que derribarla. Por eso escucha, si hay dureza en tu corazón, tienes que despojarte esta noche. Yo voy a orar por ti, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me dijo. A propósito, vayan alcanzándome el aceite. El aceite tiene un significado, el aceite que tiene un significado ancestral, vamos a llamarle así, bíblico, de poder. Porque se creía y se sigue creyendo. Yo he visto sanidades. Que el aceite por sí solo, el aceite de oliva, tiene un poder curativo. Por eso es que el apóstol Santiago dice, ¿están enfermos entre ustedes? Vaya con los ancianos de la iglesia y que le pongan aceite, que lo unjan, que lo embarren de aceite. Y esa persona dice será sano porque la oración del justo tiene poder. Por eso te digo, yo voy a orar al final.
Porque esos corazones se abran, nuestros corazones se abran. Repito, nosotros tenemos que ser efectivos en lo que hacemos. Pasó el tiempo. ¿Qué te dije? ¿Qué le dije la semana pasada? No podemos estar por acá, como que entra por acá y sale por acá y tú dices, ¿qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Nada. Y mañana vas y se te olvida. Porque se cumple la palabra de la semilla. ¿Qué dice la palabra de la parábola de las semillas? Tan pronto como tú recibes la palabra, el enemigo viene y te la quita, se la roba. Y te dice no. Y empieza, ¿por qué? Por la dureza de nuestros corazones. Pero esta noche, repito, nosotros tenemos que usar el poder de la palabra, el poder de la fe. Tu milagro está ahí. No necesitas sentirlo, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. No necesitas tampoco verlo. Ya te conté la historia de ese predicador que acaba de morir. Él se llevó a los jóvenes de su iglesia porque él era líder. Yo no lo hago porque me vas a decir, está loco, es falso, es mentira. Porque tú no entiendes el idioma de la fe que yo vivo. Anoche estuve sentado en la orilla de la cama con mi esposa, al borde del agua, y me decía, no te preocupes, Dios está obrando, Él va a obrar. Y le dije yo así estas palabras porque ella no las está viendo. Vivir una vida de fe no es fácil. Vivir una vida de fe no es fácil. Pero llega el momento en el que Dios premia la fe. Porque primero es la fe y después el milagro. Te lo voy a repetir. Primero tienes que tener fe. No es como allá. Ver para creer, dicen, ¿no? Acá no. En la fe es creer para ver. Creer para ver. Por eso no se preocupen. Dios conoce, Dios sabe todas las cosas. Estamos en sus manos. Usted o nosotros le hemos pedido algo, pero tal vez Dios nos va a dar algo mejor, porque Él siempre, miren esta palabra, Él siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Por eso la Escritura dice que nosotros tenemos la mente limitada y no alcanzamos a comprender todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Tú le pides una cosa y Él te va a dar otra cosa mejor, lo que Él sabe que te conviene y necesitas. Entonces, el corazón endurecido te hace que te apartes de Dios. El corazón endurecido no te permite recibir tu milagro. Y como es una arma del enemigo que obviamente en algún momento se activó, tú no lo entiendes. Examen rápido. La Escritura es clara, dice el proverbio: así como es su corazón, así es él o ella. No dice género, pero lo involucra a los dos. No va a decir así es él, va a decir los hombres nada más. Tal cual es su corazón, así es él, dice. Entonces el examen aquí es: ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy declarando? ¿Cómo estoy creyendo? Ayer se lo dije, las palabras son semillas que se plantan. Y yo decía, Señor, si es cierto. Lo que escribe aquí. Porque yo no me pongo a decir, no, es que no sé, no, yo siempre estoy, como diría, está bien, una declaración positiva, pero siempre estoy hablando en positivo para mi vida, estoy hablando en fe. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo. Mira que nos va a dar Dios, un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Es decir, el corazón de carne siente. Gracias, papá. Siente el corazón de carne, siente cuando pasa algo. Escucha, a veces nuestro corazón se endurece en ciertas áreas debido a los desafíos y dificultades de la vida. Esta condición del corazón puede ser un obstáculo. Dios quiere bendecirnos, te lo repito, Dios quiere que, Ariel. Ezequiel 36:26, que te quitaré el corazón de piedra y te daré uno de carne, para que sientas, papá, para que no andes presa del dolor sufriendo por la vida, para que no andes diciendo que nadie te ama y valores lo que tienes. Como decíamos, te duele un dedo, valora los otros 4 que no te duelen. Escúchalo, escucha eso. Dios quiere bendecirnos. Entonces, ¿por qué tú piensas que Él no te quiere bendecir? ¿Por qué piensas que Él no te ama? ¿Por qué piensas que no está contigo?
Porque en el momento difícil rápido sueltas y dices, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Sabe cuál es el sinónimo siguiente también de un corazón endurecido? ¿Se acuerdan lo que platicábamos de los caballos? Hay un documental ahí en YouTube, un amansador de caballos, no sé cómo le llaman, si encantador de caballos, ese hombre se encarga de amansarlo. No se dan ni montar, ese hombre trabaja con él una semana o dos y se le entrega a los dueños bien mansita. ¿Qué crees que le hizo? Le dio una pastilla, la aconsejó, le dio afecto, le hacía sus caricias, empezó a ganarse su empatía, a ser empático con la yegua, el caballo. Entonces, a veces nosotros así accionamos contra los hijos y después nosotros decimos por qué son duros. Y el sinónimo de la dureza de corazón también se traduce como rebeldía. Es decir, a una persona que tú le estás dando con palo, ¿cómo crees que va a reaccionar? Agresiva, agresivo. A una persona que tú estás a cada rato como el hijo que le estás tirando la chancla, lo que se te atraviesa, el martillo, la plancha, le estás tirando la sandwichera, ¿tú crees que ese muchacho va a hacer amor? Por eso tú le decías, abrázame. Y no, ahí ya está activado el espíritu de rechazo. Y lo más sabio y sano es reconocer y corregir, porque Dios no va a cambiar nada que nosotros no comprendamos y aceptemos. Por eso te dije, vamos a orar, voy a orar, va a ser breve. Esa palabra sobre tu corazón y le voy a hablar a tu corazón. Por eso es que es la mentira. Mira, Jesús habló del corazón endurecido, lo que te leí. Jesús le dijo a los discípulos ya, ¿por qué discuten tanto? Ustedes no saben que yo tengo la capacidad y acaban de ver que multipliqué 2 veces pan y todavía están preguntándose, hermano, trajimos un pan y trajimos un pan y Jesús seguro nos tiene una indirecta que la levadura, no, Jesús se refería a la hipocresía, a la falsedad de los fariseos. Endurecerse, mira, significa petrificarse. ¿Qué entiendes tú por petrificarte? No es de Petra. Te quedas estático. Oye, avanza, Jesús te ama. Como dijo el periquito del maleante que se metió a robar la casa, que estaba entrenado para hablar, se mete la droga a la casa y le dice, Jesús te está mirando. ¿Tú estás hablando? Iba a cargar la tele y le dice, Jesús te está mirando. Y otra vez soltó la tele y agarró otra cosa. Cuando prende la luz era un perico que estaba en una jaula que le estaba diciendo, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando, decía el perico. Ese hombre se quedaba paralizado. Y a ti te dice, Jesús te está mirando. Y tú dices, déjalo que me mire. No hay que tener otra cosa que hacer. Como la mujer que te dije, vamos a adorar a Dios, adorarlo en un comal. Todo tuvo su tiempo. Y todo tiene su tiempo. Jesús tiene una oportunidad para ti, Mario, pero tienes que cerrar esas puertas. Tenemos que cerrarle puertas al enemigo. Porque el enemigo toma derecho donde, como dicen, donde se le dice, come on, ven, eres bienvenido. Así como le decimos al Espíritu Santo, sé bienvenido, así con las acciones le decimos al enemigo, sé bienvenido. Y se los hemos dicho, cuiden las áreas de su vida. Aquí no hay mentiras blancas, aquí la mentira es mentira. Y la Biblia le dijo, ¿cómo le dijo a Satanás a Jesús? Que él es padre de las mentiras negras. No, él le dijo, él es padre de mentira. ¿Cuánto te gastaste, Pati, en la comida? 200, se gastó 80. Además se lo gastó en sabritas y en refrescos. No es fácil. Por eso cuando yo también estoy delante de una situación, ¿saben qué hago? Yo clamo en mi interior, Jair, y digo, Señor, que esta persona no me vaya a poner un aprieto, que esta persona no me vaya a preguntar algo. Yo no quiero fallarte, Señor. Y empiezo a interceder en mi interior. Y le digo al Espíritu Santo que me dé fortaleza y sabiduría para responder como deba de responder. Oye, endurecerse significa quedarse petrificado, ponerse como piedra, encallecido y duro. También significa sufrir ceguera y sordera espiritual. Y esa es la respuesta y se los digo. Es que yo no siento a Dios. Ahí te va y no te voy a cobrar. La pregunta que te debes de hacer, ¿por qué? Cuando
Cuando tú dices que yo no siento a Dios, la siguiente pregunta que debo de pegarle a esa sería ¿por qué? Si tú, despiértate tú que duermes. Si tú estás concentrado, estás meditando. Si tú, escucha, acabas de decir una mentirilla blanca, te aseguro que el enemigo te va a acusar porque rápido viene a la mente y no te va a dejar en paz. Si pero mentiste, como le dicen, no seas hipócrita, ¿no? Y le empiezas a creer. Te empieza a hablar a la mente y te dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás levantando las manos que el Espíritu de Dios está en este lugar? Si hace rato te agarraste con tu vecina y ella te dijo 3 y tú 4. Ella te ofendió y tú la ofendiste. ¿Qué dice la Biblia? Date la vuelta. Vamos. O le dijiste, te amo en el amor de Cristo. Eso le dijiste. Un corazón endurecido, escúchalo, no puede. ¿Cómo dice por ahí un viejito que cantaba una canción? No, el Miguelito. ¿Cómo canta esa canción él? El cristiano enojado. Entre paréntesis vamos a decir que es antibíblica. No, sí. Porque Pablo dijo, airaos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a haber momentos en tu vida, y yo te lo tengo que enseñar, que te vas a molestar por una u otra razón. Pero no hay que agarrar callo en esa situación. No me la canta, yo puedo decir hasta cierto punto de antibíblica, porque Pablo el apóstol lo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo pecamos? Con las palabras. Cuando empezamos a decir cosas, cuando empezamos a maldecir, cuando no nos quedamos callados. Y eso es lo que más duele, y es lo que más hiere. Por eso yo se lo digo como testimonio. Víctor, acá atención. Un día yo se lo dije a una persona, repite conmigo. Ya cuando llegamos al punto de la renunciación, ya entonces se manifestó no la persona, sino quien estaba detrás de esa persona. Repite conmigo esto. Me empezó a hacer la cabeza que no. ¿Qué quiere decir? ¿Qué crees? Es algo más complejo de lo que nosotros podemos imaginar. No dije nada. Por eso yo insisto, hermano. Repite conmigo, Padre, abre los cielos sobre este lugar. No es un capricho, es algo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero las heridas no nos permiten confesar nada. Por eso no. Cuando llegué al punto de que, repite conmigo, yo perdono la ofensa de aquel día de los tamales, de aquel día de él. Una vez que llegamos al punto de la renunciación, ya se amarró, porque era el espíritu que tenía el derecho legal en esa vida. Pero sí se fue. En ese momento, gracias a Dios, se fue. Gracias, Señor. El testimonio de la persona es, no me acuerdo qué pasó. Digo, bueno, al menos que sea como lo que toma, que dice, no me acuerdo, pero sí se acuerdan. Pero no, porque ya no eres tú, es un espíritu que toma el control de ti. Es un espíritu que ya te domina. Por eso yo voy a darte testimonio rápido. Yo estoy delante de hombres parados, áreas que yo cuido, que tenemos que cuidar de nuestras vidas, áreas. No decir mentiras. Aunque no, nada. No, yo he estado con hombres y se los doy como testimonio. Les ha pasado. Y estaba platicando con ellos, varones hablando. El hermano dice, a mí no, dice, está calentando, ya lo sé, broma. Y estás platicando con ellos, hermano, pero a los que le han dado derecho legal por lo que oyen y lo que ven, pasa una chava y se les olvida que estás con él, y se les olvida que van a la iglesia, y se les olvida que son hermanos, porque ese espíritu controla los ojos. Yo lo sé, por eso se lo estoy diciendo. Dice, ese hermano el diablo, no, porque te tiene controlado. Tú estás para allá y te agarran para acá, no lo ves, pero así es. En el mundo invisible así es. Agarra los ojos y yo me quedo así como que, hermano, me empieza a volver el pecho. Ay, hermano, porque esa es la frase que dicen en el barrio, no en todo, golpe el pecho. Ni siquiera es que me lo golpeo, no me lo golpeo, pero se lo dije hoy que veníamos en la camioneta. Llegará el día en que se cumplirá la palabra. Tú vas a decir, qué bueno que busqué de Dios cuando me lo ofrecieron y cuando Él me llamó. No cuando yo lo encontré, porque yo no lo encontré, porque empecé no estaba perdido, el perdido era yo.
Y dice, es que yo encontré a Dios. Y caray, estaba perdido Dios ahora. Ahora el perdido era Él y no yo. Él me encontró, por eso dice, me amó primero. Él me llamó, Él me buscó, Él ya sabía de mí. Y todo eso viene por la dureza del corazón. La rebeldía es parte de la dureza del corazón. También he estado con niños trabajando y no empiezan. ¿Por qué? Porque ellos creen, yo se los he explicado mucho a los jóvenes, tengan cuidado, no le abran puertas al enemigo. Tú dices, en una vista, te lo digo como predicador, como que oro. Los demonios te están viendo. Es más, tú crees que no te están viendo, pero tú estás ahí escondido bajo las cobijas y ahí están contigo. Eso cuando tú vienes, ¿en el nombre de qué dijiste? Jesús de Nazaret. Tú, en el nombre de Jesús, si tú eres mío, si tú haces mi obra, tú haces lo que yo quiero. En pocas palabras, yo te controlo. Por eso le digo a ellos, no, cuidado con la palabra que Pablo dijo. Aquí no, en esta vida no es de yo hago lo que quiero. En esta vida es, si tú le sirves a Dios, dice la Escritura que te vuelves esclavo de Dios, es decir, un siervo de Dios. Si tú le obedeces al pecado, te vuelves esclavo del pecado. Y el pecado se enseñorea de ti. Ya tú no vas donde quieres. Tú dices, me invitó el pastor a se a la iglesia. Chiste. Dice, pero el perreo está yendo para allá. Ya tú no haces lo que quieres. Ya tú no te gobiernas. Ya ese espíritu te gobierna. Esa es la respuesta. ¿Pero por qué? ¿Qué débil? Eso no se va a acabar hasta que nosotros, Víctor, entendamos, y eso lo digo a él, sobre todo a mis hijos, no jueguen con el pecado. Ocúltenme a mí las cosas, pero a Dios no se lo pueden ocultar. No jueguen con el pecado. Y a través de oración y sueños Dios nos ha mostrado cosas y se han revelado cosas, porque la misma Escritura dice, a lo mejor ellos en un momento lo tomaron como vergüenza o como pena. Les digo, no, la misma Escritura dice que cuando algo, ¿cómo dice la Escritura? No hay nada escondido que no haya de salir a la luz, es decir, a manifestarse. Y cuando eso sale, tú piensas, ay, no, vergüenza, no. Dios lo hace porque Él quiere sanarte esa área, lo hace porque quiere liberarte esa área de tu vida, pero nosotros lo tomamos como algo malo, como una ofensa, como pena, vergüenza. Porque yo no voy a la iglesia porque me dijeron mis verdades. No fue el hermano, fue el Espíritu de Dios que te quiere restaurar. Pero casi nadie, muchas veces están dados dispuestos a darse restaurar, a decir voy a empezar de cero. Es más fácil cuestionarlo, es más fácil criticarlo, es más fácil dudarlo que creerlo. Mira, ¿qué hace que un corazón se endurezca? ¿Qué hace que un corazón se endurezca? Oye esto, no obedecer a la palabra de Dios. Esto se aplica a aquellos que conocen y escuchan la palabra. Mira que dice que conocen y escuchan la palabra de Dios, pero no la obedecen. Esta indiferencia hacia la palabra y la voluntad de Dios es una señal de un corazón endurecido. Yo estoy caminando por mi casa. Oye, por eso a mí no me sorprende cuando me dicen, predicador, hijo, esto no es más lindo. Es un corazón endurecido. ¿Qué crees que bueno te va a decir? Tanta ira, tanta amargura, tanto estrés, tantos problemas. Y yo ando caminando en mi casa, no en serio, testimonio, porque ando pensando en qué voy a comer, creo. No, ando caminando en mi casa y rápido me viene esa palabra aquí, porque la he leído y me viene acá y me dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran al Padre y el Padre se lo dará. Dos condiciones: permanecer en Jesús y obedecer su palabra. Eso quiere decir permanecer, que aquí lo dice. Hay quienes la conocen, pero el problema no es conocerla, es obedecerla. Por eso es eso. Te hicieron, eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice, ora por los que te maldicen. No tan fácil la tarea, ¿verdad? Gracias. Bendice a los que te declaran mal. Gracias, Señor Pastor. Eso, mira, escucha, te estoy dando la primera entradita, es como esta llave, te estoy dando esta parte apenas y no la estás cachando. Sabanás te está cayendo, ya lo vi. Te está entrando. La primera partecita de la llave, perdona. No comprendes, escuchen, hay un testimonio fuerte en internet de una mujer muy usada por Dios. Pero ¿qué crees? El enemigo cómo la desactivó.
el marido la traiciona en adulterio, porque él conoce el enemigo cómo te va a desactivar, dónde más te duele, te conoce el pasado y siempre te va a recordar. Pero cuando tanto más tú le empiezas a dejar de hacer caso a los celos, ya no, ¿quién te escribió? ¿Quién te escribió? A ver, muéstramelo. Eso está en las manos de Dios, lo mío es mío y lo del diablo es del diablo. Si quiere ir con el diablo, que se vaya con el diablo, yo no. A ver, tráemelo. A ver, quiero verlo. Te lo voy a vincular. No vincules nada. ¿Quieres saber quién habla tu pareja? Mejor divórciate. ¿Para qué vas a andar investigando algo? O como dijo por ahí un profeta mexicano, campechano, no sé. Si quieres ser feliz, no investigues. El que busca encuentra. El que toca se le abre. Ya viene el sumo bíblico. Y el que pide se le da. Acá es el que busca encuentra. ¿Cómo rápido metimos eso a la escritura? Algo secular. El que busca encuentra. Oye, así pasa. Pero todo eso viene para endurecer tu corazón. Cuando tú perdonas, algo se suaviza en tu corazón. Algo empieza a cambiar. Empiezas a sentir paz, empiezas a orarle a Dios y empiezas a sentir cómo Él te escucha, cómo Él te ama, cómo Él te bendice. Pero la dureza de corazón siempre te va a llevar fuera de la voluntad de Dios. Por eso que tú le estás diciendo a una persona: hey, mira, acá. Deja ya el mundo te va a revolcar. Ya te dije cómo te va a regresar el mundo, todo revolcado, con sarna y pelado de la cola y todo, como un perrito, todo arañado. Ahí viene. Lo importante es que tú vengas. El problema es si ya no vienes y te agarraron los chinos y te hicieron en tacos. El problema es ese, que es el enemigo. Y la persona, por más que tú le digas, te va a decir no. Y aquí dice que conoce la palabra, pero no la... Ya viste que no es de decir nada más. Yo conozco la Biblia, sí, también la conoce. También Hitler la conocía. También vi un narcotraficante aquí que él según predicaba, era pastor, según era, ya lo mataron ahí. Él le daba cátedras a todos sus sicarios, no recuerdo el nombre, Michoacán. Tenía su capilla y él era el que oficiaba ahí. Era un matón. 2. La práctica continua de un pecado, lo que te estoy diciendo. Una vez que tú mientes, después mientes, y después mientes, y después se te hace un hábito. Es mejor, escuchen, mire hermana, cuando usted ore y diga: espíritu de chisme, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús. Me dio una palabra a Dios hace 2 días. Todo lo que tú venzas se te someterá. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Tan pronto como llegó Jesús, tú leíste la Biblia y ya nada más la leíste. Se llama conocimiento. Pero yo te estoy hablando de revelación, de la verdad que está ahí. Tan pronto como Jesús se baja de la barca, ¿qué hizo el endemoniado? Tú eres Jesús, qué bueno. No, dice que él arrancó corriendo a él y se le arrodilló. Y hasta le pidió permiso a Jesús: dame chance de meterme en esos cuerpos. Ese hombre no lo podían sujetar con cadenas, con grilletes, las hacía pedazos. Es decir, no había fuerza natural que pudiera controlarlo. Pero como Jesús capítulos antes había estado en el desierto siendo tentado por Satanás, y Jesús no desobedeció al Padre, Jesús tenía autoridad sobre esas legiones, porque eran legiones. Por eso el hombre: ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús: legiones, porque somos muchos, le dijeron a Jesús. Le dijo ese hombre que nadie lo podía controlar. Si tú vences, escúchame acá, si tú vences al espíritu de chisme, el espíritu de chisme está bajo tu autoridad. ¿Por qué creen que Jesús fue a la muerte? ¿Para qué fue? Somos muchos nosotros. Para vencerla. Él venció a la muerte. Lo leímos, lo hemos leído, pero no captamos esa parte. Dice: Él venció a la muerte a través de ella. Tengo muchos hermanos. Venció a la muerte a través de ella misma. Cuando conocemos, mira, cuando cometemos un pecado, oye esto, cuando cometemos un pecado repetidamente, es decir, una y otra, y somos reincidentes, jóvenes, no me metes 50 baros al frijol con cuerpo. Y ahí está, el diablo con la que si tú lo sabes, te voy a enseñar. Tú piensas: no, el testimonio no le voy a decir quién. Ahí está, no es. Eres tú. No voltea a ver. Testifica. A mis hijos así los hemos sorprendido, gracias a Dios. Y ellos saben ya. Exactamente, eres tú.
nos sorprendieron. No, Por eso que yo les digo, mis hijos, no, yo nunca les digo eso, siempre ando al águila, orando por ellos y viene y sale a la luz. Cuando menos se lo esperaban, te cayó, papá. Sale a la luz lo que estabas viendo, hablando, diciendo en la plática que borrabas. Y en ese momento viene una disciplina y una corrección a través de la palabra. Es mejor que hoy se sepa y no que tú te vayas hasta los 20 años haciendo lo que estás haciendo, hablando lo que estás hablando, viendo lo que estás viendo. A propósito, está de moda ese bendito TikTok. Si lo puedes controlar, contrólalo. Pero hay unos compadres que dicen, deja eso porque te está robando el tiempo. Y no, ahí está, hasta que le quité el teléfono. Y el día que le quité el teléfono, salió el monstruo. No, pues yo no voy a hacer. No, porque te quité eso ya. Yo la voy a ¿Te das ayudar. cuenta de tu conducta? Yo Te das cuenta de que estás diciéndole a Dios no por una simple, voy a ayudar por un simple entretenimiento, por una simple acción, por un simple gusto. Yo que tú no lo harías. A lo que he visto y a lo que veo, yo no lo haría. Yo sí lo ayudo. Entonces, la práctica, escuche, vecina Leo, escuche, la práctica de un pecado continuo. Sin arrepentimiento, abrimos puertas de nuestro corazón al enemigo. ¿Escuchaste? Por ejemplo, la primera vez que una persona miente, siente que está mal, pero la segunda vez que lo hace no se siente tan mal, y la tercera vez apenas sentirá remordimiento. Al final la persona ya no sentirá convicción de pecado al mentir y su corazón se habrá endurecido. Es decir, a la primera sí te das cuenta, estoy mal, pero lo vuelves a hacer, estoy medio mal. Y después la tercera, como que creo que la Biblia dice, ya eso ya tú lo sabes, va a empezar. La Biblia dice y empieza. Lo voy a ayudar, voy a orar por él. La Biblia dice que una no es ninguna. La Biblia dice y empieza a decir, y Abraham, a ver, está como lo digo Pelus, y Abraham dijo que Sara era su hermana y no era su hermana, era su mujer. Ahí está, A ver, yo te y voy a Isaac hacer. también. Ah, pues también era mentiroso, pues yo también soy mentiroso. Ay, qué bonito el niño, ¿verdad? De ahí se agarra mucha gente porque la conoce. Yo no sé. Tengo miedo. 3. No tener una relación con Yo Dios. tengo ¿Por qué miedo. se te endurece el corazón? Cuando una persona no quiere escuchar sobre Jesús o no quiere adorar a Dios, Tengo miedo. ahí está Dios acá. Y no trae Yo reloj, porque tengo si no tuviera, miedo. como digo, un predicador escuché, si vas a una cita con Jesús, por hablar con la chamaca, ¿cómo te viendo la hora? Si me pegan en mi casa después de que diga esto, ustedes van a ser los responsables. Yo cuando las chamacas me citaban para darles una cajita musical hace años, dejaban plantada hasta 3 horas estaba yo sentado en ese lugar en el cárcel. No tenía reloj, pero ya veía que era la noche. No, pues mejor me voy a mi casa y se la doy a mi mamá. Ahí me salía lo que ella me dio la vida. Ahí sí, ella es mi mamá. No digan nada. Ahí me dejaron plantado. Pero venimos a una cita con Jesús y no trae reloj porque no trae reloj. Sino a otro lo he metido. Yo se lo dije buscando, no sé qué. Pero están con las manos en la bolsa. Están viendo los pies. Nos vengo a una cita, ya se lo dijimos. De verdad, nosotros somos carbones en medio de esta generación. ¿A quién le hace falta que le echemos gasolina y un cerillo? Levante la mano, si no lo quiere creer, por favor, para que arda. Eso somos, no ves que la gente no quiere nada con Dios, nosotros estamos perseverando. Ya dijimos que es perseverar. A ver, la vecina me la va a matar esta, porque yo ya se la repetí, se la enseñé este sábado y dijo, ¿qué es perseverar? No, de verdad, es una evidencia. Cuando alguien nos hirió, el corazón se puso duro, y viene la palabra, la recibes, sales de acá, llegas a tu casa y se te olvida. Yo les digo, me acuerdo de lo que les prediqué el sábado, el miércoles, me acuerdo de lo que Dios ha hablado, me acuerdo de esas cosas, porque lo tengo en mi vida presente. Las palabras que hace tiempo me han dado, las tengo acá. Y digo, Señor, tú dijiste, no lo he visto y entonces todavía sigo. Aunque yo no tenía para comer, yo digo, Señor, por ejemplo, no tenía para comer, no tenía para echarle gasolina a mi camioneta, y se lo digo. El Señor es tan buena onda que cuando te ama te hace ayunar a la fuerza. Llegaron los días que yo en mi camioneta reserva en la camioneta. Teníamos un perro, no había ni con las croquetas.
Ahorita el perico le va bien porque se come pura semilla de girasol y come se me escurrían las lágrimas. Pero no me ponía yo a decir, ay Señor, ¿por qué te sirvo? Ya no voy a ir hoy, ya no predico más. No, yo decía, Señor, no sé tú cómo eres al ver las cosas, pero yo te quiero decir que yo te amo. Y se te escurren las lágrimas, eso es un corazón que siente. Pero un corazón endurecido empieza a renegar. ¿No has visto a la gente? Cuando tú le dices Jesús te ama, lo primero que te responden es con una majadería. O lo segundo que te responden es con eso yo ya lo sé. Di que sí, Jesús te ama. Y 4, heridas emocionales. Hermana Carmen, despiértese. Le estaban hablando. Heridas emocionales. Estas suelen ser causadas por personas cercanas a nosotros, que pueden hacer o decir algo que nos ofenda, hacer o decir palabras y acciones, hechos. En estos casos las heridas son más profundas y el perdón se hace mucho más difícil. Pero recuerden la palabra, esa mujer que les estoy diciendo, hermana Elizabeth, cuando tú viniste a Jesús, tú vas a estar como el burro, 0 kilómetros. ¿Cómo fue el burro que agarró Jesús para montarlo? 0 kilómetros. Jesús se montó sobre sobre una cría de asno, ¿va? Y dice la escritura que nadie lo había montado. Pusieron su manto los discípulos y se montó. Así debemos estar como ese burrito, 0 kilómetros. Cuando tú veniste a este lugar, escucha porque voy cerrando, tú ya debes de dejar de decir, ¡ay, me pegaron! Hace 5 ¡ay, me sacaron la lengua! ¡Ay, aquel hombre! Sí, pero tú te lo buscaste. Yo no te dije, oye, este te gusta. Es ese de barba, y ese de barba te daba patadas en la noche. Tú dijiste, ese está muy guapo. Pero ese es de lo que quieren que tú los mantengas, es el papi champú, como dicen. No trabaja, ¿no? Vieja. Tengo hambre. ¿Ya llegó la semana? Nos toca de la mitad. Estamos ¿cómo le llaman? Bueno, estamos de acuerdo, la mitad y la mía, por eso me casé por bienes separados. Pero escuchen, aquí ya no debe de contar eso. ¿Por qué lo dice fácil, pastor? Porque escucha, el perdón a la otra persona no la va a beneficiar, nos va a beneficiar a nosotros. El perdón nos beneficia a nosotros, porque si yo no perdono, hermana, véame, yo lo entendí, porque yo lloraba, mis hijos lo veían, era dolor y empezamos a maltratar a los que más queremos, como dice acá, el problema de la falta de perdón, que viene Satanás y te la pone y tú la multiplicas con tus hijos o con la gente más cercana. Es decir, te hacen y tú de manera inconsciente lo replicas. Y al rato ese niño lo va a hacer con sus hermanitos o con sus compañeros de la escuela. Al rato te van a decir, su hijo es muy violento, señor, en la escuela. Y si, ¿cómo? Si yo soy cristiana. Y si el pastor te va a decir, ¿qué clase de cristiana? ¿Cristiana convertida o cristiana Cristina? Porque la Biblia enseña una cosa y tenemos que obedecerla. Porque nos conviene a nosotros mismos. Rápido, esa mujer usada por Dios, hermana, ungida por Dios. Dicen los testimonios que cuando esa mujer llegaba a los hoteles, la gente sentía hasta como una presencia de fuego con ella que la acompañaba. Una mujer de oración, así como queremos ser. Muy usados por Dios, bendecidos. Muy bendecidos. En paz, pero se casa. Y el hombre con el que se casa adultera, la engaña. Y un día ella es que eso es lo que pasa. Yo no sé, me río cuando eso va a decir, pastor es indolente, no, yo voy a ser como Pérez Espíritu. Tú tienes los ojos abiertos como el que te dice que te agarra así, tú no quieres ver, pero eres un títere, somos títeres. Te agarra y te hace para allá, para el celular. Acá, para allá, quiere decir que tu voluntad está dominada por alguien más. Un ser sin cuerpo, un ser espiritual que no tiene cuerpo. Y esa mujer se levantó a la medianoche, la tomó el espíritu de ira, agarró la pistola, que creo que la tenían guardada por si le fallaba la fe, sacó la pistola, le da un balazo al marido en la cabeza, luego ella muere, se da otro balazo, y el testimonio es que la persona que los miró en ese lugar dice que esa persona estaba ahí y le dice, Señor, pero si ella te servía en la tierra, ella fue muy usada, muchas almas vinieron a Cristo por ella, a través de ella.
Mucha gente escuchó el evangelio del poder. Escucha lo que está. Cuando esa mujer predicaba, la gente se sanaba. Sí. Mire esto, hermana. Escuche como que se lo estoy diciendo y miren. Miren los años. De verdad, mírenlo. Va para usted. Sí, le dijo el Señor Jesús a ese hombre que vio la revelación. Pero ella no perdonó a su marido que le fue infiel. Y nada más por no haberlo perdonado, nada más por haberle quitado la vida, cuando la tomó el espíritu de ira, porque ese es el espíritu. Por eso es que ve a las personas, Dios mío, que hacen cosas y no se dan cuenta, después reaccionan por el espíritu de ira. Tú tienes los ojos abiertos, pero en el mundo espiritual te los voltea y te ciega y te mueve las cosas. Es el espíritu de ira. Por eso ella está en este lugar, dice, aunque fue muy usada por Dios, ella se negó a perdonar la ofensa y el adulterio de su marido. Nada más dense cuenta que algo tan sencillo aparente nos puede llevar a la perdición eterna. Algo como decir, perdono pero no lo olvido. Despojémonos de esa carga, de esas palabras que el mundo nos ha enseñado. Perdono pero no lo olvido. Repito, tú sabes por qué esas mujeres que tú conoces y yo conozco se van con uno y les pegan, no les da dinero, las deja esas, se juntan con otro y de lo más triste es que ya recorrieron como por 5, 6, 7, 8 maridos y siguen así hasta que no sanen esas heridas en su corazón. El Espíritu de Dios viene y te dice, stop, para. Porque mientras tú estás buscando algo en los hombres, tú estás buscando algo. Ya pasó el tabulador de porque has tenido 7 y este que tienes tampoco es tuyo, le dijeron. Heridas emocionales, rechazo, por eso te lo digo. Cuando viene tu hijo, yo podría rechazar a mis hijos, pero me dejo abrazar. Una persona que tiene heridas emocionales no le va a gustar que la o que lo abrace. A veces llega aquel que está en la batería y me abraza. Yo podría estar bien dotado porque a mí me rechazaron mucho de niño. Ahí está, qué mira, no se baña. Y esto es fuerte, porque mi mamá me dejaba que yo me bañaba, me ponía la misma ropita. Así como bebé de guapo hoy y de perfumado. Así como bebé de guapo, bien perfumado. Me ponía, no, yo me da risa, pero yo sufrí mucho rechazo. Ahí está. Y yo le digo, si mi mamá no está viendo que ella ve los programas para que ella se sienta mal, lo digo para que sepa que hay un Dios bueno, que nos ama y que está pendiente de nosotros y que a todos nos restaura de una u otra forma. No es para que ella se sienta mal, no. Todo tiene un propósito, todo tiene algo que ver Dios en lo que pasa. Yo podría decir, no me abraces. Porque una persona cuando la hieren o la lastiman o la traicionan, esa persona tú la quieres abrazar, esa persona rehuye. Sea el papá, la mamá, los hijos, un familiar. Dense el abrazo. Un buen predicador. Dense el abrazo. Autógrafo a la salida. Dense el abrazo. Y mi hermana, abrázalo. Que lo abraces. Así, por eso es que la iglesia dice, abracen a sus hijos. Porque con eso nosotros le estamos quitando armas al enemigo. Y ves que el corazón de la persona empieza a sensibilizar, empieza a cambiar, empieza a ver cambios. ¿Por qué? Estos hermanos, Dios mío, dame paciencia. ¿Qué dice la Biblia? El amor cubrirá multitud de errores. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de fallas. El amor todo lo puede. El amor todo lo perdona porque me conviene a mí. ¿Se imagina? Aquí en la tierra estoy viviendo una vida amargada. ¡Ay, puerco sol! ¡Ay, puerco frío! ¡Ay, puerca lluvia! Y nada le gusta a ese hermano o a esa hermana. ¿Por qué? Porque tiene heridas en su corazón. ¡Ay, este pinche! ¡Ay, ya cuando veo a una persona así, hermano, perdona! Porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. El abandono, como en mi caso, que mi papá me abandonó cuando tenía 5 años, yo lo sufrí. Y lo recuerdo. La subestimación, la traición, lo que te dije, cuando te traicionan o tú traicionaste, ¿cómo te sentiste? La traición es algo mortal, es algo más doliente en el matrimonio sobre todo. Es un predicador. Y el abuso. Cuando alguien te abusó de cualquier forma. Es un predicador. Por eso vamos a Dios para que Él sane nuestras heridas. Varones, dice el varón, no, pero yo no soy vieja. ¿Quién dijo que la vieja se besa? Si hay papás y hay hijos que le dan incluso un beso en la mejilla a su papá.
Viste, es un buen predicador. Aquí ni Cuando madre lo escucha, está diciendo sí, digo la animal. ¿Cómo te das cuenta que perdonaste? Porque a la persona que te hirió tú la abraces o lo abraces y sientes amor. Porque hay personas que dicen, es que yo lo odio. Estamos viendo un último caso hoy, en estos días de una familia. Yo lo odio porque hubo traición. El hombre la traicionó y hoy la muchacha dice, es que yo lo odio. ¿Y sabes qué dice? Y cuando lo veo llorar me da gusto, me da gusto. Cuidado porque ya caíste en la trampa satánica y eso te va a traer destrucción. Si no reaccionamos, un corazón endurecido no siente la presencia de Dios ni reacciona a su palabra. No puede sentir el dolor de otra persona, incluso sabiendo que la persona está sufriendo. Rechaza la instrucción y la corrección de las autoridades. Incluso después de que tu corazón se haya endurecido, la presencia de Dios puede permanecer sobre ti un tiempo. Sin embargo, si la condición continúa, su presencia se levanta, Víctor. Su presencia se levantará, es lo que se le llama remover la presencia, y su poder dejará de operar a través de ti. Se levantará y su poder dejará de operar a través de ti. ¿Quieres mantener una presencia de Dios, mantenerla, o quieres perderla? Es la pregunta. ¿Cuál es la cura para un corazón endurecido? Cierro. El verdadero, escúchalo, arrepentimiento es la única manera de sanar un corazón endurecido. Te lo vuelvo a repetir, el verdadero arrepentimiento. Quítate, lo perdono, pero no lo olvido. Ya no es porque le convenga a la persona, es porque a ti te conviene estar pelando los dientes y feliz. Tranquila, tranquilo. Ya no es porque le convenga a la segunda o tercera persona que te dañó, ya es porque tú tienes que ser libre. Es porque a ti te conviene ser libre. Es porque a ti te conviene soltar. Y esta noche, para terminar, hijos que están en este lugar, padres que estamos en este lugar, esposos que estemos en este lugar. Un día una persona dijo, pero si mi papá ya murió, pero si mi mamá ya murió, pero si la persona que me hizo daño ya murió, ¿cómo le hago, pastor? La Biblia es clara y dice que tenemos que confesar. Y la Biblia también, yo he aprendido que cuando un espíritu inmundo o cuando un espíritu que controlaba a una persona salía, la persona ¡ah! Salía dando voces. Significa que la persona, la gente dice, pero ¿por qué cuando gritas? Ya ves la gente que pone ahí, algo empieza a suceder. Escucha, el verdadero arrepentimiento es un cambio completo de corazón y mente que lleva a un cambio de comportamiento. Esto permite que Dios restaure nuestro corazón de ese estado, es decir, de la falta de perdón. Si tu corazón está endurecido, necesitas arrepentirte. Óyelo, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento te permitirá volver a entrar a su presencia y recibir todas sus bendiciones. A través de lo que hacemos y a través de nuestros hijos, Señor. Ponte de acuerdo un momento conmigo y vamos a cantar de esto. Y después de eso, mira, si no estás con ser querido aquí, tómale en tu brazo. Nadie esté mirando a nadie. Esto es muy importante. Yo voy a pasar orando por ti después de hacer algo conmigo, Víctor. Esto es muy importante que tú lo hagas. Prácticamente te digo que es de vida o muerte. Yo quiero que tú vivas, porque Jesús vino a eso, a dar vida abundante. Si tu ser querido no está en este lugar, si tal vez ya partió de la tierra de este mundo, o está en otro lugar en la tierra que tú no lo puedes ver, o no está acá, solamente toma tus manos en tu pecho y concentra tu mente, tu corazón, y pídele perdón. Pide perdón, igual se ha ofendido esa persona. Y aún, escucha, si la persona, ese es un gol que le vamos a meter al enemigo. Si la persona que tú ofendiste, que tú le has fallado, esto no se trata, Dios ya te lo dije, de vergüenza. Se trata de valor. Se trata de ser valientes. Por eso la Escritura dice, sé valiente, esfuérzate. No se trata de vergüenza. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? A mí
noche, si tu ser querido está aquí o no está, tú tómalo en tus brazos y pídele perdón para que seas libre. Cierra tus ojitos, yo voy a pasar orando por tu lugar en un momento más. Hágalo como un acto de fe. Tú vivirás por la fe. Olvídate del que dirán, hermana, hermano, olvídate de eso. Trae a tu mente, si el Espíritu Santo trae a tu mente el nombre de esa persona, di su nombre ahí en el silencio, díselo: yo perdono a fulana, a fulana. Díselo con todo tu ser. Dentro de mi corazón,
Necesitas
de la